Buenas tardes nuevamente, colegas de Física 1 del grupo del chino. Bien, vamos a dar inicio al estudio de vectores en un espacio tridimensional. Bien, pues como les comentaba al inicio de la sesión de hoy, los vectores tridimensionales deben ser representados en un espacio determinado. Este espacio es el euclidio tridimensional. Para generar un espacio euclidio tridimensional hacemos uso de tres vectores canónicos, del I, del J y del K, representándolos con un gorrito. Así pues, el vector canónico en I se va a encontrar en la dirección de la porción positiva del eje cartesiano X, o en la dirección creciente del eje X. Mientras que el vector canónico J se va a encontrar en la dirección del eje Y creciente. Y finalmente, el vector canónico K se va a encontrar en la dirección del eje creciente Z. Estos vectores, en su representación del sistema coordenado, se expresan de esta forma. El I como 1, 0, 0, es decir, tiene un 1 en su componente cartesiana X. El J se va a expresar como 0, 1, 0 y el K como 0, 0, 1. Los módulos de estos vectores canónicos serán igual a la unidad. Sus módulos o sus magnitudes, al ser igual a la unidad, también van a dar lugar a que estos vectores se les llame vectores unitarios. Observen cómo estos tres vectores son perpendiculares entre sí. Decimos, por ejemplo, que el vector I es ortogonal con respecto al eje al vector unitario J, o también que el vector K es ortogonal o perpendicular al eje de las X y al eje de las Y, lo que es equivalente, es ortogonal a los vectores unitarios I y J. Bien, una vez que hemos generado con estos tres vectores canónicos el espacio euclidio tridimensional, ya estamos en posición de construir vectores tridimensionales. ¿Qué es un vector en tres dimensiones? Bien, aquí pongo una pequeña definición en la que decimos que un vector tridimensional es un segmento de recta dirigido en el espacio euclidio tridimensional, con cierto origen, con cierto extremo. A estos vectores los vamos a representar por medio de una V en general, de acuerdo a sus coordenadas cartesianas X, Y y Z, y vamos a poder expresarlos en términos de la base canónica, esto es, en términos de los tres vectores unitarios I, J y K, como se muestra a continuación. V es igual a X, que multiplica al vector unitario I, más Y por el vector J, más Z por el vector K, que en la notación que ya conocemos del sistema coordenado se expresa en la forma V de X, Y y Z, agregando una tercer componente en la dirección cartesiana Z, en contraste con lo que se hacía en el caso bidimensional. Vamos a dejar este ejemplo para más adelante. Me interesa en este momento que ustedes observen la existencia de tres planos interesantes, tres planos importantes, que son tres planos que están incluidos en el espacio euclidio tridimensional que forman los vectores canónicos, que forma esa base canónica. El plano XY, que es un plano generado por los ejes X e Y. El plano XZ, que es un plano generado por los ejes X y Z. Y ahí finalmente el plano YZ, que es un plano generado por los ejes Y y Z. En el papel podemos representarlo de esta forma, pero voy a hacer uso de una herramienta computacional que nos va a permitir una mejor observación de la existencia de estos tres planos. Bien,
Esta herramienta se llama CalcPlot 3D y fue la que provocó que la clase se cortara. Vamos a representar primero el plano XY. ¿Okay? Para ello vamos a activar esta casilla y aquí lo que nos está mostrando este graficador en color amarillo es el plano XY, perdón. En este plano XY, nótense cómo está formado por todos los puntos en los cuales Z vale igual a 0. Observen cómo este plano XY es perpendicular al eje Z. ¿Okay? Ahora bien, vamos a formar o a pedirle más bien al graficador que nos represente el plano XZ de la siguiente forma. Vamos a activar esta casilla y noten ustedes cómo en color magenta se forma este plano XZ. Este plano XZ es ortogonal al eje Y. Y finalmente vamos a pedirle que nos represente el plano YZ, activando esta casilla de acá. Este plano YZ lo dibuja en una especie de tono cian. Y bueno, allí tendríamos representados nuestros tres planos en el espacio euclídeo tridimensional. La existencia de estos tres planos, noten ustedes, divide al espacio euclídeo en 8 regiones, que son una especie de habitaciones. Aquí encontramos una habitación, cuarto, aquí encontramos otro, aquí otro y aquí otro, y abajo encontramos otros 4. Esas especies de habitaciones, de cuartos, que están separados mediante las paredes de estos planos, se les llaman octantes en matemáticas y son identificados con un número ordinal, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, tal y como hacemos con los cuadrantes de un plano en el caso bidimensional. ¿En qué se diferencian unos octantes de otros? Pues en las características de los signos que tienen los vectores que pueden ser representados allí. Por ejemplo, el primer octante, que es este que voy a señalar, este de aquí, en este octante se van a encontrar todos los vectores cuyas componentes cartesianas x, y y z sean positivos y se le da el nombre de primer octante. ¿Okay? El segundo, por convención, va a ser el que se encuentra aquí. Este segundo octante va a tener valores va a contener vectores con coordenadas cartesianas negativas en x, ¿okay? Positivas en y y positivas en z. Este será, como dije, el segundo octante. El tercer octante es este de acá. Y en este tercer octante va a incluir a vectores cuyas componentes cartesianas tienen los siguientes signos: negativo para x, negativo para y y positivo para z. ¿Okay? Y este cuarto octante, ¿okay?, va a contener vectores que tengan como componentes cartesianas positivo para x, negativo para y y positivo para z. ¿Okay? Entonces noten ustedes cómo el etiquetado de los octantes se da en la dirección XY, es decir, al contrario de las manecillas del reloj. Este es el primer octante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Y luego el quinto es el que aparece aquí abajo. Este sería este de aquí abajo sería el quinto octante. Aquí estarían contenidos vectores cuyas componentes cartesianas son positivas
para X, positivas para Y, pero negativas para Z. ¿Okay? Este es el quinto octante. Después este de acá sería el sexto. Este sería el séptimo. Y finalmente este de acá sería el octavo octante. En este octavo octante se van a incluir vectores cuyas componentes cartesianas tienen los siguientes signos: para X positivo, para Y negativo y para Z negativo. ¿Vale? Vamos a continuar diciendo que entonces la existencia de esos planos, como dijimos, va a dividir el espacio euclídeo tridimensional en 8 regiones llamadas octantes. Continuemos. Los vectores en 3 dimensiones también pueden ser expresados en la notación matricial que ya conocemos, simplemente agregando una nueva fila al vector columna que corresponde con la coordenada cartesiana adicional en la dirección Z. Una característica muy importante de los vectores en 3 dimensiones es que lo podemos representar en las llamadas coordenadas polares esféricas. De hecho, cualquier vector tridimensional puede ser representado de esta manera. En coordenadas polares esféricas necesitamos, para especificar un determinado vector, asignar 3 magnitudes o cantidades al vector. Esto es, necesitamos su módulo, que es siempre mayor o igual a 0, también se le llama norma o tamaño. ¿Okay? Y bueno, podemos representar ese vector genérico V en pues el espacio euclídeo que hemos generado, ¿no? En el X, Y y Z. Aquí se encuentra en un tono azul. También necesitamos la especificación de 2 ángulos adicionales en coordenadas polares esféricas. El primer ángulo es el ángulo θ. ¿Cómo se define en coordenadas polares esféricas ese ángulo? Bueno, primero observemos como si nosotros ilumináramos ese vector V desde arriba y hacia el plano XY que aparece aquí en morado. Ese vector echaría una especie de sombra en ese plano XY. Esta sombra generada por el vector, que le llamo V apóstrofe, es la proyección del vector V sobre el plano XY. Y de hecho, el ángulo θ se define como el ángulo medido desde la porción positiva del eje X hacia la proyección del vector V en el plano XY. Por tanto, el ángulo θ puede tener un valor comprendido entre 0 y 360 grados, o alternativamente entre 0 y 2 pi radianes. El otro ángulo que es necesario suministrar para la descripción de un vector en coordenadas polares esféricas es el ángulo φ. Este ángulo es aquel que está comprendido entre la porción positiva del eje Z y el propio vector. ¿Okay? Φ puede tener valores comprendidos entre 0 y 180 grados. Si el vector se encuentra en los octantes de arriba, ¿okay? Desde el primero hasta el cuarto, observen cómo φ puede tener un valor comprendido entre 0 y 90 grados. Pero si el vector V se encuentra en la parte de abajo, es decir, comprendido entre el quinto y el octavo octante, este ángulo φ tendría un valor que se encontraría entre 90 y 180 grados. Bien,
Vamos a intentar deducir algunas relaciones que conecten las coordenadas polares esféricas con las coordenadas del sistema cartesiano que conocemos, con x, y y z. Para ello haremos uso del teorema de Pitágoras y de algunas relaciones trigonométricas importantes. Quiero que noten primero que el módulo del vector v, que se encuentra aquí en color azul, y su respectiva componente cartesiana en la dirección z forman un triángulo rectángulo, ¿ok? De hecho, esta línea punteada en color azul, observen cómo es igual a la proyección del vector b sobre el plano xy. ¿Okay? Esta línea y esta otra son iguales. Pero concretamente centremos nuestra atención en el triángulo rectángulo que estoy aquí marcando, en el que tiene como hipotenusa el módulo del vector v. En ese caso, nosotros sabemos que si multiplicamos el módulo de v por el coseno de phi, obtendríamos el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, si multiplicamos el módulo del vector v por el coseno de phi, obtendríamos el cateto adyacente. Y este cateto adyacente es justo la componente cartesiana en la dirección z del vector. Es decir, módulo del vector v por el coseno de phi es igual a z. Por el contrario, si nosotros multiplicamos el módulo del vector v por el seno de phi, ahora sí obtendríamos el cateto opuesto. Y este cateto opuesto es la línea que está punteada acá y que es igual a esta de aquí abajo, por simetría, y que corresponde con la proyección de v. Es decir, obtendremos esta segunda expresión: el módulo de v por el seno de phi es igual a el módulo de la proyección del vector b sobre el plano xy, módulo de v apóstrofe. Una vez que nosotros ya tenemos esta proyección de acá, su tamaño, observen cómo se puede plantear un segundo triángulo rectángulo, cuya hipotenusa sería justamente este módulo, cuyo cateto adyacente sería su componente cartesiana en la dirección x, y este lado de acá, que es la componente cartesiana del vector en la dirección y. Esto es, si multiplicamos el módulo de la proyección ahora por el coseno del ángulo θ, obtendríamos a x. Es decir, módulo de v por el coseno de θ es igual a x. Pero yo sé que el módulo de v es igual a el módulo de v apóstrofe es igual al módulo de v por el seno de phi. Entonces lo sustituyo aquí. Módulo de v por el seno de phi, me queda coseno y también lo multiplico, coseno de θ. Y obtendría esta expresión que es interesante. X es igual al módulo de v por el coseno de θ por el seno de phi. Volvamos nuevamente a esta hipotenusa, que es el módulo de v apóstrofe. Si nosotros multiplicamos el módulo de v apóstrofe por el seno de θ, obtendríamos el cateto opuesto, es decir, por simetría, la componente cartesiana del vector en la dirección y. Entonces, módulo de v apóstrofe por el seno de θ es igual a y. Pero como yo sé que el módulo de v apóstrofe es igual al módulo de v por el seno de phi, vengo y lo sustituyo. Y es igual al módulo de v por el seno de phi y me queda el seno de θ acá, entonces lo pongo, lo multiplico por seno de θ y me quedan estas dos expresiones muy interesantes. De esta forma ya tenemos relaciones que nos permiten transformar de coordenadas polares esféricas al sistema coordenado, es decir, que nos van a permitir transformar las coordenadas polares, el módulo de v, θ y phi de un vector, a las coordenadas del sistema cartesiano x, y, z.
por medio de estas relaciones que acabamos de obtener. Sabemos que x es igual al módulo del vector por el seno de phi por el coseno de teta. Además, también tenemos la expresión para y, que es igual al módulo de v por el seno de phi por el seno de teta. Y finalmente, la componente en la dirección z, que es directamente el módulo de v por el coseno de phi. Y viceversa, también podríamos transformar del sistema coordenado cartesiano x, y, z a coordenadas polares esféricas. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, el módulo de v sabemos que es, de acuerdo al teorema de Pitágoras, que también fue demostrado el día de hoy, igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y se cumpliría la expresión del tangente de teta también. Tangente de teta es igual a y entre x. De hecho, lo podemos demostrar. Observen cómo si dividimos y entre x, ya tenemos expresiones para y en función del módulo del vector de teta y de phi, que venimos y sustituimos acá. Tenemos también asimismo expresiones para x, y al efectuar el cociente se nos anularía el seno de phi y el seno de phi, el módulo de v y el módulo de v, y nos quedaría que esto es igual al seno de teta dividido entre el coseno de teta, y esto sería igual a la tangente de teta, por lo que hemos demostrado que también para el caso tridimensional la tangente de teta es igual a y entre x. Además, también tenemos una expresión que nos permite encontrar el valor de z del vector en función de las coordenadas polares, por medio de esta expresión: coseno de phi es igual a z dividido entre el módulo de phi. Un ejercicio interesante es expresar el módulo de v como una función exclusivamente de x, y, z. Expresar al ángulo z, es decir, el ángulo medido desde la porción positiva del eje x con respecto a su proyección sobre el plano xy, en términos solamente de x, y, z. ¿Cómo encontramos una función para θ solamente en términos de x, y, z? Y también para phi, es decir, una función para el ángulo phi que solamente sea dependa de x, y, z. La solución a esto es la siguiente. Bueno, para el módulo de v ya sabemos que es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esta expresión, fíjense cómo ya es la expresión que necesitamos, es decir, al módulo de v en términos solamente de x, de y y de z. Sin embargo, si queremos tener a θ en función de x, y, z, lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación. Despejar de la ecuación tangente de θ es igual a y entre x. Despejamos θ y nos quedaría que θ es igual a la tangente inversa de y entre x, que es lo mismo el arco cuya tangente es y entre x. Para hallar phi como función exclusiva de x, y, z, lo que tenemos que hacer es despejar de esta ecuación, de la ecuación coseno de phi es igual a z entre el módulo de v. ¿Cómo haríamos esto? Pues expresándolo como phi es igual al coseno inverso de z entre v, pero v lo puedo intercambiar por su expresión en términos de x, y, z. Es decir, esta expresión sería igual al coseno inverso de z entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y ya tendría las expresiones que se me piden en el problema. Concretamente, en el caso final, tendría phi como función de x, y y z exclusivamente. Entonces, noten que estas expresiones son hermosas, son muy útiles porque nos van a permitir transformar de coordenadas cartesianas x, y, z a coordenadas polares esféricas muy fácilmente, solamente sustituyendo por las componentes x, y, z. Esto será abordado en los ejercicios que se proponen en las presentaciones.
vamos a dar resolución a los ejercicios de la presentación de una manera explícita a continuación. En la primera parte de los ejercicios se nos pide expresar los vectores en coordenadas polares esféricas, en notación canónica y matricial. Un tip que les comparto es que en este tipo de ejercicios es muy útil conocer en qué octante se encuentra nuestro vector. Es lo primero que tenemos que determinar. Recuerden que los octantes que se encuentran en la parte de arriba, donde todos los vectores tienen componentes cartesianas con z positiva, son los octantes que van del primero al cuarto. Y aquellos vectores cuya componente en la dirección z tiene un valor negativo, van a estar en octantes que se encuentran abajo, es decir, los que están comprendidos desde el quinto hasta el octavo. Entonces, el primer vector que se presenta en el PowerPoint del chino nos dice que es el 2,0,3 metros. Por simplicidad yo lo voy a etiquetar con la misma letra del ejercicio, es decir, A es igual a 2,0,3 metros. ¿Qué podemos decir acerca del vector A? Dado que, primero que todo, dado que su componente en la dirección z es positiva, se va a encontrar en los primeros 4 octantes. ¿Okay? Ahora analicemos la componente en la dirección x. Esta componente es positiva y la componente en la dirección y también es positiva o mayor a, bueno, en este caso es igual a 0, pero lo que nos quiere decir que las componentes x y y sean mayores o iguales a 0 es que el vector se va a encontrar en el primer octante, como menciono aquí. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de este vector? Como tiene una componente en la dirección y igual a 0, pues ese vector va a estar contenido en el plano XZ, como represento en esta figurita. ¿Okay? Podemos plantear incluso la proyección de este vector A sobre el plano XY, es decir, esta parte en azul sería la proyección del vector A en el plano XY, y a esta le voy a llamar A'. Esa proyección A' tiene la misma dirección que el eje creciente X. ¿Okay? Bueno, ya tenemos más o menos una idea por medio de este dibujo de la orientación que puede tener el vector A. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que el ángulo phi, por ejemplo, tenga un valor que esté comprendido entre 0 y 90 grados, porque se encuentra en el primer octante. ¿Okay? También sabemos a priori que el ángulo θ debe tener un valor de 0, porque θ, como dijimos, es el ángulo medido desde la porción positiva de x hasta la proyección A'. La proyección A', sin embargo, se encuentra colineal a la dirección x, entonces el ángulo θ no va a poder abrir, sino que va a ser igual a 0. Vamos a comprobar esto a través de las relaciones de transformación conocidas. Por ejemplo, el módulo de A sabemos que es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Sustituimos por los valores que no se nos dan en el problema, y esto es igual a la raíz de 2 metros al cuadrado más 0 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. El módulo de A es igual a 3.60 metros según mi calculadora, y vamos a continuar con el cómputo del ángulo θ. Tangente de θ es igual a y entre x, es decir, θ es la tangente inversa de y, que vale 0 metros,
entre x que vale 2 metros, y esto sería igual a 0 grados, como cabría esperar, ¿cierto? Ahora, el coseno de phi sabemos que es igual a z dividido entre el módulo de a. Despejando para phi, tenemos que phi es igual al coseno inverso de z, que vale 3 metros, dividido entre el módulo, que vale 3.60 metros. Al introducirlo en una calculadora, esto me da un valor de 33.55 grados, que es consistente con lo esperado, ya que nosotros decíamos que iba a estar comprendido entre 0 y 90 grados, dado que se encuentra en el primer octante. Pues bien, las coordenadas polares esféricas del vector A son por tanto estas de aquí. Es una recuperación de lo que hallamos acá. Y en notación canónica simplemente tendríamos que A es igual a 2 metros en la dirección Y, más 3 metros en la dirección K, más 0 metros en la dirección J, que ya no lo pongo. Y en notación matricial tendríamos a este vector como un vector columna, agregándole una tercer fila que corresponde a su componente en la dirección Z. Quedaría de esta forma. Vamos con el siguiente vector, es el vector B. Observen cómo lo etiqueto con la misma letra del ejercicio. Ahora este es el vector menos 2, menos 1, menos 4 metros segundo a la menos 2. Debido a que todas las componentes cartesianas del vector son negativas, vamos a analizar qué podemos decir de este vector. Concretamente vamos a situarlo en algún octante para conocer qué valores esperamos de los ángulos θ y φ. Esto es muy importante y nos va a ayudar a reducir errores que podamos cometer, ya que el ángulo θ debe ser corregido en ciertas ocasiones. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo acostumbro es analizar la componente z. Como la componente z es negativa, yo estoy seguro que el vector se va a encontrar en los octantes de abajo, es decir, en los que están comprendidos del quinto al octavo octantes. Y lo siguiente que hago es fijarme en las componentes x e y. Si x tiene un valor que es negativo, puedo estar seguro de que estos octantes, los octantes en donde va a estar mi vector, pueden ser el sexto o el séptimo. Y finalmente la componente y me va a ayudar a discernir inequívocamente en qué octante está, porque si también es negativa la componente y, la única forma o el único octante que me resta es el séptimo octante, que es el que está aquí abajo. En este séptimo octante, fíjense, se van a incluir todos los vectores cuyas componentes cartesianas son negativas. La x, la y y la z son negativas. Este séptimo octante, como ya dije, lo voy a visualizar en la parte de acá, es este de acá. Es este octante de acá. ¿Okay? Visto desde esta perspectiva, es el octante que se encuentra por debajo de este. En ese octante séptimo vamos a encontrar vectores cuyas componentes cartesianas son todas negativas, como es el caso de nuestro problema. Lo dibujamos, por ejemplo, yo hago un dibujo esquemático general aquí del vector v, pero lo que sí sé es que su proyección sobre el plano XY va a ser B', y ese B' va a caer en el tercer cuadrante, ahora cuadrante del plano XY. El plano XY está dividido en 4, ¿okay? En 4 regiones, y esa proyección va a encontrarse en el tercer cuadrante. De esta forma sé
que B se encuentra en el séptimo octante y que su proyección en el plano XY se va a encontrar en el tercer cuadrante. Por tanto, puedo conocer dónde va a estar situado aproximadamente el ángulo θ, que es el medido desde la X positiva hacia esa proyección B apóstrofe. ¿Okay? Entonces, en este tercer cuadrante vamos a encontrar ángulos θ que están comprendidos entre 180 grados y 270 grados. Siempre. ¿Okay? Entonces, a la hora de calcular θ me tengo que asegurar que se encuentre comprendido entre 180 y 270 grados, porque sé en qué cuadrante se encuentra su proyección. Vamos pues a proceder hacia aplicar las relaciones de transformación conocidas entre las coordenadas del sistema cartesiano y las polares esféricas. Primero hacemos uso de la relación módulo de b es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Venimos y sustituimos. Esto es la raíz de menos 2 metros segundo a la menos 2 al cuadrado más menos 1 metro segundo a la menos 2 al cuadrado más menos 4 metros segundo a la menos 2 al cuadrado. Que de acuerdo con mi calculadora, el módulo de b es igual a 4.58 metros segundo a la menos 2. Vamos también a calcular para θ. Yo sé que la tangente de θ es igual a y entre x. Por tanto, θ es la tangente inversa y vengo y sustituyo. En lugar de y pongo menos 1 metro segundo a la menos 2 dividido entre x, que es menos 2 metros segundo a la menos 2. Entonces θ aquí tiene un valor de 26.56 grados. Aquí ya me saltan las alarmas, porque yo a priori determiné que θ podría valer entre 180 y 270 grados. ¿Okay? Entonces más bien este ángulo tiene que ser corregido y probablemente este ángulo de 26.56 grados corresponda al que está medido desde la porción negativa de x, que es esta extensión, hasta la proyección del vector b. ¿Okay? Esto es lo que vale 26.56 grados. Nuevamente, el ángulo comprendido entre la porción negativa de x y b apóstrofe es lo que mide 26.56 grados. Por tanto, para corregir θ tengo que añadir 180 grados, de tal suerte que 180 más 26.56 grados me da un total de 206.56 grados. Y ahora sí, este valor cae dentro de la especulación que yo había hecho. Y puedo irme tranquilo con el cálculo de phi. Coseno de phi es igual a z entre el módulo de b. Entonces phi es el coseno inverso de z, que vale menos 4 metros segundo a la menos 2 dividido entre 4.58 metros segundo a la menos 2, que es lo que calculé aquí arriba. Y obtengo 150.85 grados. Entonces, recopilando, las coordenadas polares esféricas del vector b son: el módulo vale 4.58 metros segundo a la menos 2, el ángulo θ vale 206.56 grados y el ángulo phi 150.85 grados. Les pido por favor que lo revisen con calma en sus calculadoras. En notación canónica está muy fácil porque ya tenemos al vector en el sistema coordenado. Entonces nada más lo expresamos en términos de la base canónica ij y k de la siguiente forma: v es igual a menos 2 metros segundo a la menos 2 en la dirección y, menos 1 metro segundo a la menos 2 en la dirección j, menos 4 metros segundo a la menos 2 en la dirección k. En la notación matricial tendríamos que b sería igual a este vector columna. ¿Okay? Menos 2 metros segundo a la menos 2, menos 1 metro segundo a la menos 2, menos 4 metros segundo a la menos 2. Y terminamos el ejercicio B. Pasemos al C. ¿Okay? El C ahora tiene unidades de metros segundo a la menos 1.
Vamos a etiquetarlo con la misma letra, con C. Y vamos a empezar por hacernos la pregunta: ¿qué podemos decir acerca de C? Ya con estas componentes cartesianas, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, como les dije, por comodidad yo acostumbro analizar primero la componente en la dirección Z. Como es negativa en este caso, puedo estar seguro que el vector se encuentra en los octantes de abajo, ¿okay? Desde el quinto hasta el octavo, en alguno de esos. Ahora, ya voy a analizar ahora mismo las componentes en X y Y. Como las componentes X y Y son positivas, ¿ok? Son positivas, va a estar en esta región de delante. Y como va a estar en el octante de abajo, puedo estar muy seguro que el vector C va a encontrarse en el quinto octante, que es este de acá, en la figurita. O sea, el quinto octante es este de aquí abajo. ¿Por qué? Porque X es positiva, Y es positiva y la Z es negativa, ¿okay? Porque está abajo. Y lo represento, aquí lo represento por debajo del plano XY, y también represento su proyección sobre ese plano XY y lo llamo C apóstrofe a su proyección. También, dado que el dibujo es relativamente simple, sencillo, puedo también representar al ángulo θ. Observen, nuevamente el ángulo θ es el que se mide con respecto al eje positivo X y a la proyección del vector C sobre el plano XY. ¿Okay? Entonces, dado que conocemos dónde cae la proyección de C, es decir, en el primer cuadrante del plano XY, podemos estar seguros que θ va a tener un valor comprendido entre 0 y 90 grados, porque se encuentra su proyección en el primer cuadrante. Noten ustedes como cuando digo cuadrante me refiero a un plano, y cuando digo octante me refiero al espacio euclídeo tridimensional. ¿Okay? Entonces, aquí lo que digo nuevamente es que el vector C se encuentra en el quinto octante, en ese octante de aquí abajo, y C apóstrofe, es decir, la proyección del vector en el plano XY, se encuentra en el primer cuadrante del plano XY, y que θ por tanto esperamos que tenga un valor de 0 a 90 grados. Noten cómo está claro que ya con las coordenadas cartesianas podemos darnos una idea clara de en qué dirección va a estar orientado nuestro vector, y con eso podemos deducir información acerca de los valores de θ y de φ también, por supuesto, porque como el vector C se encuentra en este caso en el vector quinto, perdón, en el octante quinto, es decir, en un octante de abajo, φ, que es el ángulo comprendido entre el vector C y la porción positiva de Z, pues va a tener tentativamente un valor que esté entre 90 y 180 grados, porque se encuentra en el octante de abajo. ¿Okay? Puedo obtener información muy importante con tan solo conocer las coordenadas cartesianas del vector. Aplicando las ecuaciones de transformación, nos queda que el módulo de C es nuevamente la raíz de la componente x al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Sustituyendo, me queda la raíz de 1 metro segundo a la menos 1 elevado al cuadrado más 1 metro segundo a la menos 1 elevado al cuadrado más menos 2 metros segundo a la menos 1 elevado al cuadrado, lo cual me da módulo de C es igual a 2.44 metros segundo a la menos 1 como valor final. Ahora bien, tangente de θ es igual a y entre x, por tanto despejando para θ obtengo que es igual a la tangente inversa de y, pero y vale 1 metro segundo a la menos 1 entre x, que es 1 metro segundo a la menos 1.
esto es igual a 45 grados. Coseno de phi es igual a z entre el módulo del vector de espejo para phi, esto es igual al coseno inverso de z, que es menos 2 metros segundo a la menos 1 dividido entre el módulo. Me queda 145.05 grados. ¿Son consistentes θ y phi? Sí, la respuesta es sí. Esperábamos que θ estuviera comprendido de entre 0 y 90 grados. 45 grados está comprendido entre 0 y 90 grados. También para phi, como hallamos un valor de 145.05, eso también es consistente con nuestra especulación inicial, que podía encontrarse entre 90 y los 180 grados. Por tanto, resumimos, las coordenadas polares esféricas de C son las que aparecen a continuación. Y la notación canónica pues está muy sencilla. Decimos que C en función de la base canónica i, j y k sería igual a 1 metro segundo a la menos 1 en la dirección i, más 1 metro segundo a la menos 1 en la dirección j, menos 2 metros segundo a la menos 1 en la dirección k. En notación matricial tendríamos este vector columna, metro segundo a la menos 1, metro segundo a la menos 1 y al final menos 2 metros segundo a la menos 1. Bien, vamos con el último problema de la primera parte. Se propone hallar las coordenadas polares esféricas del vector D, que es menos 1,5,1 Newton metro. Aquí las unidades son de trabajo. Primero vamos a empezar por representarlo en un esquema, en un diagrama esquemático. Dibujamos X, Y, Z en estas unidades, y también a mí me gusta dibujar el plano XY. En ese plano XY vamos a encontrar la proyección del vector, pero primero vamos a establecer, como en los casos anteriores, en qué octante se encuentra este vector. Bien, analicemos primero la componente en la dirección Z. Como es positiva, podemos estar seguros que se va a encontrar el vector D en los octantes de arriba, ¿vale? Es decir, puede estar en el primero o hasta el cuarto. Luego analicemos a X. Como X tiene un valor negativo, puede estar en los dos octantes de atrás, pero el valor de 5 nos ayuda a discernir inequívocamente. Es decir, se va a encontrar en el octante de aquí, ¿okay? En el octante que aparecería en esta parte de aquí, es decir, en el segundo octante. Observen aquí como el segundo octante va a contener vectores con la componente X negativa, ¿vale? Estamos hablando de esta porción de X, con la componente de Z positiva y la componente de Y también positiva. ¿Okay? Entonces D se encuentra en el segundo octante, y ahora vamos a establecer la proyección de ese vector, ¿vale?, sobre el plano XY, que es esta línea en color azul. Esta proyección, ¿en qué cuadrante está? Pues está en el segundo cuadrante del plano XY, y por tanto, si nosotros aquí representamos θ, esperamos que θ tenga un valor mayor o igual a 90, pero menor o igual a 180 grados, ¿okay? Tal y como aparece aquí. Y esperamos también adicionalmente que phi tenga un valor comprendido entre 0 y 90 grados, porque se encuentra el vector D en un octante de arriba. Aplicando las relaciones que ya conocemos, para el módulo de phi obtenemos que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esto es igual a la raíz de menos 1 newton metro elevado al cuadrado más 5 newton metro elevado al cuadrado más 1 newton metro elevado al cuadrado. Es decir, he sustituido por sus componentes cartesianas. Al ingresarlo a una calculadora, esto me da que el módulo de D es 5.19 newton metros.
Para θ tenemos que la tangente de θ es igual a y entre x, es decir, θ es igual a la tangente inversa de 5 Nm entre menos 1 Nm, es decir, θ valdría según este cálculo menos 78.69 grados, lo cual es incongruente. Es inconsistente porque nosotros dijimos que θ podría estar situado entre 90 y 180 grados, porque se encuentra su proyección en el segundo cuadrante. Entonces, para corregir este error, lo que vamos a hacer es añadirle 180 grados. Es decir, para la corrección de θ, vamos a tomar los menos 78.69 grados y vamos a sumarle 180 para que nos dé un total de 101.30 grados, que ya es consistente con lo que a priori habíamos elucidado, lo que habíamos determinado. ¿Okay? Era de esperarse que θ estuviera entre estos dos valores y 101.30 grados ciertamente lo está. Entonces ya podemos avanzar con el cálculo de phi. Coseno de phi es igual a z ante el módulo de d, es decir, despejando para phi tenemos phi es el coseno inverso de 1 Nm entre 5.19 Nm, y esto me queda phi es igual a 78.89 grados, que sí es consistente con nuestra aproximación inicial, que lo situaba entre los 0 y 90 grados. Resumiendo, las coordenadas polares esféricas de D son estas de acá. La notación canónica está fácil porque D va a valer menos 1 Nm en la dirección Y más 5 Nm en la dirección J menos 1 Nm en la dirección K. En la notación matricial tendríamos al vector D expresado de esta forma. Es así como concluimos la primera parte de los problemas. Para la segunda parte tenemos que nos pide expresar los siguientes vectores en el sistema de coordenadas. Ahora lo que quiere es que utilicemos las relaciones inversas, es decir, las que van a transformar de coordenadas polares esféricas al sistema coordenado cartesiano x, y, z. ¿Qué expresiones vamos a utilizar? Pues las que hallamos en la primera parte, ¿vale? En esta parte de aquí. Fíjense cómo aquí ya tenemos a x, a y y a z en función de las coordenadas polares esféricas, módulo de v, θ y phi. ¿Ok? Entonces estos van a ser ahora los caballos de batalla para la segunda parte de los problemas. ¿Cómo dedujimos estas expresiones? Pues haciendo uso del teorema de Pitágoras en el espacio euclidio tridimensional en esta primera parte. Vamos directamente pues con la resolución de estos ejercicios, que es más breve. El primer vector, el vector del inciso A, que lo voy a identificar con la misma letra, nos dice que tiene un módulo de 35.5 metros. Mientras que θ va a tener un valor de 40.0 grados. Como yo sé que θ es el ángulo del eje, medido entre el eje positivo x y la proyección del vector A sobre el plano XY, ya puedo estar seguro de que la proyección de A se encuentra en el primer cuadrante. Se encuentra en el primer cuadrante del plano XY. Es decir, en ese primer cuadrante sabemos que θ tiene un valor comprendido entre 0 y 90 grados. Observen cómo se nos da también el valor de phi, que es igual a 40.0 grados. Y bueno, ¿qué información nos están dando de a gratis? Al darnos estos valores de θ y de phi, bueno, podemos establecer que el vector A se encuentra en determinado octante. Esta es la información que podemos conocer a partir de los valores de su módulo de θ y de phi. Por tanto, cuando se nos preguntan en este tipo de ejercicios de transformación de coordenadas polares esféricas al sistema coordenado cartesiano, también podemos saber
la orientación del vector tridimensional en el espacio y concretamente saber en qué octante va a caer. Concretamente analicemos que si phi tiene un valor de 40 grados, tiene que estar en octantes de arriba. ¿Okay? Y como su proyección cae en el primer cuadrante, forzosamente tiene que estar el vector A en el primer octante. Y en ese primer octante, de los valores de las componentes cartesianas x, y, z son mayores a 0. Esto lo sabemos porque ya visualizamos el primer octante. Aquí los valores de x son positivos, los valores de y son positivos y los valores de z son positivos. Si aplicamos las relaciones de transformación que vinculan a x, y, z con las coordenadas polares esféricas, vamos a conseguir lo siguiente. X es igual al módulo de A, que lo conozco, por el seno de phi por el coseno de teta. Voy y sustituyo. Esto es igual a 35.5 metros por el seno de 40 por el coseno de 40. Y esto me queda igual a 17.48 metros. Y es igual al módulo de A por el seno de phi por el seno de teta. Esto es igual a 35.5 metros según metros por el seno de 40 por el seno de 40. Y finalmente obtengo 14.66 metros. Z es el módulo de A por el coseno de phi. Esta expresión también ya la deduje, la puedo utilizar. Esto es igual a 35.5 metros por el coseno de 40, me da 27.19 metros. Como ven, las tres componentes cartesianas son positivas, tal y como era de esperarse. Por lo tanto, en el sistema coordenado, A será igual a 17.48, 14.66, 27.19 metros, que también puede expresarse, como lo ha comentado el chino, de esta forma. En notación canónica, que no lo pide el problema, pero aquí lo indico, se expresaría de esta forma: 17.48 metros en la dirección Y, más 14.66 metros en la dirección J, más 27.19 metros en la dirección K. En notación matricial, que tampoco lo pide el problema, el vector se representaría de esta forma. Pueden escribirlo para que practiquen. Problema B. Este vector, que también lo voy a identificar con una B, tiene un módulo de 0.2 Newton, que son unidades de fuerza. Observen como θ vale 90 grados y phi vale 90 grados. Entonces puedo establecer, de acuerdo a θ, como θ vale 90 grados, se va a encontrar aquí en la dirección del eje Y, y como phi vale 90 grados, la única posibilidad es que el vector sea colineal al eje Y. ¿Okay? Es la única posibilidad. Ese vector B va a apuntar hacia la dirección creciente del eje Y. Es la única posibilidad. Por tanto, algo que yo espero es que Y sea positivo, ya sea mayor a 0. Z forzosamente tiene que ser igual a 0, ¿okay? Porque el vector está orientado hacia acá. Y X también debe de ser igual a 0, puesto que la orientación del vector Y es colineal. Si X o Y fueran si X o Z fueran diferentes a 0, este vector ya no apuntaría exactamente en la dirección del eje Y. La única posibilidad de que esto sea así, de que apunte en la dirección del eje Y, es que sus componentes cartesianas en X y en Z sean iguales a 0. ¿Okay? Pero no he calculado nada. Esto lo estoy infiriendo a priori, antes de realizar cualquier cálculo. Vamos a ver si esto es consistente. Siempre les recomiendo que hagan este tipo de ejercicios, porque les van a dar una idea de qué tipo de resultados esperar en sus cálculos. Si aplicamos las relaciones de transformación, obtenemos que X es igual a un módulo de B por el seno de phi por el coseno de teta. Sustituyendo valores me daría 0 newtons, como es de esperar.
y es el módulo de b por el seno de phi por el seno de teta. También tengo aquí un 0.2 newton, que era de esperarse, ¿no?, que y fuera mayor a 0. Y para z es el módulo de b por el coseno de 90 grados, que es 0 newton. Entonces este cálculo es consistente con la información que esperaba. Por lo tanto, las coordenadas del vector en el sistema coordenado serán 0,0.2,0 expresado en newton. El tercer ejercicio está sencillo. El módulo de C son 135.9 metros. Teta es igual a 285.5 grados. O sea que puedo estar seguro que la proyección del vector C sobre el plano XY cae en el cuarto cuadrante de ese plano. ¿Okay? Dado que phi es igual a 172.0 grados, el vector C se va a encontrar en los octantes de abajo. Todavía no sé en cuál exactamente, pero se va a encontrar en los octantes de abajo. Pero fíjense cómo, debido a que su proyección se encuentra en el cuarto cuadrante del plano XY, la única posibilidad es que su octante sea el octavo, es decir, este de aquí abajo, porque aquí se cumple que el ángulo phi va a valer, va a ser mayor, de 90 grados y menor a 180, y que también la componente, y que también su proyección sobre el plano XY se encuentra en el cuarto cuadrante, porque el cuarto cuadrante es esta superficie en color amarillo. Así pues, ya que conocemos que el vector C se encuentra en el octavo cuadrante, podemos esperar que tenga determinados valores de X, Y y Z. Analicémoslo aquí, en esta imagen. Se va a encontrar en este octante de acá, y en este octante de acá, ¿qué es lo que tenemos? Los valores de X son positivos, los valores de Y son negativos y los valores de Z son negativos. ¿Okay? X es positivo, Y es negativo y Z es negativo. Aplicando las relaciones de transformación correspondiente, reconocemos el módulo de C, phi y el teta. Vamos a obtener para X 5.05 metros, que es consistente con lo esperado. Y igual a menos 18.22 metros, que también es un valor negativo esperado para el octavo octante. Z es igual al módulo de C por el coseno de phi. Esto es igual a menos 134.57 metros al sustituir y calcular, que también me da un valor negativo. Por tanto, ya terminamos. Las coordenadas del vector serán esas: 5.05 metros, menos 18.22 metros, menos 134.57 metros. El último ejercicio, el vector D tiene un módulo de 16.9 metros segundo a la menos 1. Es decir, se nos están dando las unidades de velocidad. También teta se nos da como 200.0 grados. Ya con este valor podemos inferir que su proyección se encontrará en el tercer cuadrante. Es decir, su proyección va a estar en este cuadrante amarillo de aquí, que es el tercero. El plano XY, como les mencioné, es el que se encuentra en color amarillo. Y estos son los 4 cuadrantes del plano XY. Este es el tercero. Y phi va a valer 50.0 grados. Con esta información ya podemos saber en qué octante se encuentra D.
Como phi está comprendido entre 0 y 90 grados, se va a encontrar en un octante de arriba, y como θ vale 200 grados, ¿okay? La única posibilidad es que el vector se encuentre en el octante de aquí, que es el tercer octante. En ese tercer octante, ¿qué valores de x, y y z vamos a encontrar? Pues se ve aquí en este gráfico. Los valores de x, fíjense cómo aquí son la porción positiva, entonces en este cuadrante vamos a encontrar vectores con componente cartesiana en x negativa, con componente y negativa y con componente en z positiva. X es negativa, y es negativa, z es positiva. Aplicando las relaciones conocidas, obtenemos finalmente que x es igual al módulo de d por el seno de phi por el coseno de θ. Esto es igual a 16.9 metros segundo a la menos 1 por el seno de 50 por el coseno de 200. Me queda finalmente menos 12.16 metros segundo a la menos 1, que es consistente con lo esperado, y es igual al módulo de d por el seno de phi por el seno de θ, menos 4.42 metros segundo a la menos 1, y z es igual a 10.86 metros segundo a la menos 1, por lo que el vector d se expresará como menos 12.16, menos 4.42, 10.86 metros segundo a la menos 1. Como comentario final me gustaría exhortarlos a que practiquen la visualización de los octantes. ¿Okay? Esta herramienta, como les dije, se las puedo compartir, es el CalcBlock 3D y es útil para visualizar los 8 octantes, que como les dije son 8 regiones que encontramos por la existencia de los planos XY, XZ y YZ. Nuevamente, repasemos. En el primer octante, que es este de aquí, vamos a encontrar a vectores con componentes cartesianas en la dirección x positivas, en y positivas y en z positivas. En este segundo octante, porque se nombran como primer octante, segundo octante, tercer octante, cuarto octante, y luego abajo quinto, sexto, séptimo y octavo. Ustedes pueden ir visualizando de acuerdo a cada octante cuál va a ser el signo de los vectores que allí se encuentren. Por ejemplo, para este tercer octante vamos a encontrar vectores con la coordenada cartesiana en x negativa, la coordenada en y negativa y la coordenada en z positiva, y así pueden ir analizando las características de los signos de cada vector de acuerdo a su posicionamiento en los distintos octantes. Este sería el punto principal, el punto clave que los va a reducir la posibilidad de cometer errores. ¿Okay? Les mando un gran saludo y espero que les haya sido de utilidad. Hasta pronto.